Hola a todos, soy alumno de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Escuela Ingeniería Ambiental del curso Saneamiento Ambiental 1 a cargo del profesor ingeniero Marco Ramírez. El tema a tratar es sedimentación. Conceptos generales. Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor que el fluido. La sedimentación es en esencia un fenómeno netamente físico y constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento de agua para conseguir su clarificación. Tipos de sedimentación. 1. Sedimentación de partículas discretas. Se llaman partículas discretas aquellas que no cambian de características, forma, tamaño, densidad durante la caída. Se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de partículas discretas. 2. Sedimentación de partículas floculentas. Son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloidales desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas forman tamaño, densidad, si cambian durante la caída. 3. Sedimentación por caída libre e interferida. Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, estas se depositan sin interferir. Se denomina este fenómeno caída libre. En cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se producen colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre en un depósito masivo, en lugar de individual. Expresiones de velocidad de sedimentación. Partículas discretas con caída libre. El fenómeno de sedimentación de partículas discretas por caída libre, también denominado soluciones diluidas, cuando una partícula discreta se sedimenta a través de un líquido en caída libre. El líquido desplazado por la partícula se mueve hacia arriba a través de un área suficientemente grande sin afectar el movimiento. Según la fórmula que se observa, la velocidad de sedimentación se halla de esa manera. Sedimentación interferida. En la sedimentación interferida, las partículas se encuentran colocadas a distancias tan reducidas que el líquido desplazado se confina como dentro de un tubo y la velocidad aumenta conforme se interfiere en los campos situados alrededor de las partículas individuales. Para hallar las velocidades de sedimentación, las fórmulas observadas cambian algunas variables. Sedimentación de partículas floculentas. Las partículas que se remuevan en una planta de tratamiento de agua son sólidos, inorgánicos y orgánicos. Los factores primordiales que influyen en la velocidad de sedimentación son su tamaño, forma y densidad. La velocidad de sedimentación de suspensiones floculentas depende de las características de las suspensiones, así como de las características hidráulicas de los sedimentadores y de la presentación de procesos concomitantes. Se determinan las concentraciones del material en suspensión cada cierto tiempo y para una profundidad específica, conociendo la concentración inicial. La velocidad de sedimentación la velocidad de sedimentación es igual a la altura por el tiempo. La velocidad de sedimentación es igual a la altura entre el tiempo. Es posible obtener la eficiencia remocional. Según el gráfico, la sedimentación discreta, su velocidad es constante. La sedimentación floculenta, la velocidad es creciente. Sedimentación interferida, la velocidad es igual a 0. Equipos de laboratorio para ensayos de sedimentación. Tenemos el equipo de jarras que se observa en la parte superior y columnas de sedimentación que se observa en la parte inferior. Sedimentación de partículas floculentas con caída interferida. Encontramos dos tipos, en baja concentración y en alta. Las bajas sedimentan o decantan libremente. En cambio, la alta, las partículas se encuentran distanciadas tan reducidas que se adhieren entre sí y sedimentan masivamente. Y así notamos una clara superficie de separación entre los flóculos y el líquido que sobre nada. Y esto dando un fenómeno llamado decantación interferida. La hipótesis fundamental de lo fundamenta Clinch.
lo cual tiene que la velocidad de caída de una partícula depende principalmente de la concentración de las partículas. Como podemos ver, Lynch establece la hipótesis fundamentales para la decantación interferida, lo cual refiere a la velocidad de caída de una partícula depende principalmente de la concentración de partículas. Como podemos ver en la columna, la sedimentación de altura y diámetro adecuados se refiere a la suspensión floculenta de una alta concentración. Inicialmente tiene una concentración uniforme en toda la altura, luego se obtiene una curva tal como aparece en la figura adyacente, que luego se obtiene con los siguientes pasos. Según los rasgos encontramos 4 zonas. La zona A-B, que se refiere que la superficie de separación es muy definida. En esta fase, la decoalescencia de los flóculos es muy seguida de una zona muy pequeña de decantación libre. Luego encontramos la zona BC, que tiene una pendiente rectilínea. Corresponde a una velocidad de caída constante definida únicamente por el tipo de floculación y la concentración de partículas. También encontramos la zona CD. En esta zona se produce la disminución progresiva de la velocidad de caída, o también denominada deceleración o transición. Luego encontramos la zona DE. En esta zona los flóculos se tocan y ejercen presión sobre las capas inferiores, puesto que están soportadas por esta. Se le llama también zona de comprensión. Si consideramos por simplicidad que al decantarse una suspensión concentrada no se produce en la primera zona, se obtiene en las alturas de separación de interfase como se indica en la figura. Como podemos apreciar en el triángulo COD, se forman las curvas de X concentración, que son rectas que pasan por el origen y que significa que desde el primer momento de la sedimentación, las capas más próximas al fondo se tocan y luego pasan por todas las concentraciones comprendidas, que se refiere desde la concentración inicial hasta el punto D, que es del principio de la comprensión. En el triángulo BSF, la concentración y la velocidad de caída son constantes e iguales respectivamente a los valores iniciales de B. Para calcular la concentración en un punto M se parte de CD. En la imagen anterior, que se traza la tangente M y corta la coordenada de IH. Para hallar la concentración se parte de la altura correspondiente al punto M, que podemos apreciar en la imagen en la fórmula. Factores que influyen en el proceso. Encontramos calidad de agua. En primer lugar, encontramos la forma de sedimentación de las partículas, con caída libre o interferida, como también encontramos la propiedad de las partículas que modifican la forma de depósito. Encontramos la sedimentación para partículas discretas y la decantación para partículas floculentas. Encontramos también las corrientes térmicas, que al entrar agua más fría al sedimentador, la masa de agua se desplaza por el fondo de este y produce el tipo de corriente indicada en la figura A. En cambio, con agua más caliente se produce el fenómeno inverso, que podemos apreciar en la figura B. Condiciones hidráulicas. Encontramos los criterios y parámetros hidráulicos que tienen el diseño de gran influencia en la eficiencia de los sedimentadores o decantadores. Entre ellos encontramos la zona de sedimentación, que se refiere a que esta zona tiene de tener un número de Reynolds lo más bajo posible y el número de Froude más elevado para tener un flujo laminar y estabilizar el flujo. Entre otros también la zona de entrada, que se refiere a que un sedimentador es un conjunto de estructuras que debe permitir una distribución uniforme del flujo de agua hacia la zona de sedimentación. Luego encontramos una zona de salida, que se caracteriza por permitir una recolección uniforme de agua sedimentada a una velocidad tal que evite arrastrar flóculos en el fluente. Canaletas de pequeña longitud, mal ubicadas, mal niveladas, impropiamente diseñadas producen cortocircuitos hidráulicos y zonas muertas que producen inutilizar grandes áreas de sedimentadores. Factores externos. Paradójicamente, los factores externos al proceso de sedimentación son las prácticas profesionales, los factores ambientales, son los que tienen más influencia en la eficiencia de un sedimentador o un decantador. La clasificación de unidades se realizan según los sedimentadores o decantadores, con el tipo de partícula que se remueve en cada unidad. La clasificación más recomendable es la sedimentadores o decantadores estéticos, que se refiere normalmente a la caída libre en régimen al laminar, turbulento o de transición. Componentes de una unidad. La unidad de sedimentación consta de siguientes zonas: zona de entrada y distribución de agua,
zona de sedimentación propiamente dicha, zona de salida o recolección de agua y zona de depósitos de lodo. En estos tipos de unidades encontramos los desarenadores, que tienen por objetivo remover el agua cruda de la arena y las partículas minerales más o menos finas, con el fin de evitar que se produzcan sedimentos en los canales y conducciones, así para proteger la bomba y aparatos contra la ablación y para evitar sobrecargas en las fases de tratamiento. Las unidades de flujo horizontal son también sedimentadores que se clasifican con acuerdo de su planta. Encontramos rectangulares, circulares y cuadrados. Unidades de flujo vertical. Estas unidades tienen forma cilíndrica. La entrada del agua cruda se realiza por el centro de la unidad en forma descendente. En la parte inferior está ubicada la zona de lodos, que tienen forma cónica con pendientes de 45 a 60 grados, según la naturaleza del agua y el tratamiento aplicado. La recolección del agua sedimentada se realiza en la parte periférica superior de la unidad. Unidades de flujo helicoidal. Para tratar aguas con alto contenido de materiales en suspensión o flóculos con alta velocidad de sedimentación, se recurre al uso de sedimentadores de flujo helicoidal. Estas unidades tienen forma circular. El flujo tangencial se logra mediante la combinación de una tubería y canales periféricos con orificios de entrada de agua. Los orificios son dimensionales y se disponen espaciados para permitir una distribución uniforme del agua en el sedimentador. El canal recolector del agua sedimenta está ubicado en el centro del sedimentador o en la periferia. Generalmente, una pantalla vertical contribuye a lograr una mejor distribución y a evitar cortocircuitos. Es muy importante tener en cuenta que se trata de unidades poco conocidas y, por ende, existe una carencia de datos operacionales fidedignos. Decantadores dinámicos. Criterios generales. Los decantadores de manto de lodo se pueden clasificar de acuerdo con las condiciones y características de la zona de formación de lodos que se resumen en este siguiente cuadro. La teoría de la decantación interferida se aplica a este tipo de unidades. Se requiere una alta concentración de partículas para incrementar las posibilidades de contacto en un manto de lodo que tiene una concentración de partículas de 10 a 20% en volumen. La eficiencia de los decantadores de manto de lodos depende del tipo y la dosis de coagulante, del uso de polímeros, de la calidad del agua cruda, del tamaño de las unidades y de la profundidad y concentración del manto de lodos y principalmente de la carga superficial. Componentes de una unidad. Una unidad de manto de lodos consta básicamente de los siguientes componentes que se muestran en la imagen. 1. El sistema de entrada de agua. Número 2. Zona de formación del manto de lodos. 3. Zona de clarificación. 4. Sistema de recolección de agua clarificada. 5. Zona de concentración de lodos. Tipos de unidades dinámicas. Unidades de manto de lodos con suspensión hidráulica. Estas unidades fueron las primeras que se construyeron y consisten esencialmente en un tanque de fondo cónico o tronco piramidal, en cuya parte inferior se inyecta el agua cruda que asciende disminuyendo la velocidad a medida que el área aumenta y manteniendo así un manto de lodos hidráulicamente suspendido. Unidades de manto de lodo con suspensión mecánica. Las unidades que usan sistemas mecánicos para mantener el manto de lodos en suspensión pueden ser en general de 3 clases: agitación, separación, pulsante o de vacío. La primera, las unidades de agitación simple consisten en tanques por lo general circulares, en los cuales el agua es inyectada por abajo de tal forma que se distribuya en el fondo. Las unidades que emplean separación dinámica utilizan una turbina que gira a alta velocidad colocada en el centro del tanque, la cual impulsa el flujo hacia abajo a través del orificio periférico, de forma tal que las partículas que descienden empujadas por la energía mecánica de la turbina choquen con las que ascienden en el flujo del tanque.
Las unidades de mantos de lodos pulsantes o de vacío, esencialmente en un tanque cuadrado o circular, en cuyo centro se coloca una campana o cápsula de vacío, en la cual periódicamente se disminuye la presión interna con una bomba especial, de modo que el agua ascienda por la campana hasta un cierto nivel y luego se descargue en el tanque y se produzca la expansión de los lodos y se bote el exceso de estos a los concentradores. Decantadores laminares. Teoría de la sedimentación laminar. Como se analizó anteriormente, la eficiencia de los decantadores clásicos de flujo horizontal depende principalmente del área. Se considera que 3 son los efectos que favorecen la remoción de las partículas en este tipo de unidades. 1. Aumento del área de cimentación. 2. Disminución de la altura de caída de la partícula. Y 3. Que es el régimen de flujo laminar. Debido a las dificultades de mantenimiento, este tipo de unidades permaneció olvidado por mucho tiempo, hasta que a mediados de la década del 60 se empezó a investigar la sedimentación en tubos inclinados, donde el lodo escurre hacia la parte inferior sin interferir con las características de la instalación. Trayectoria de una partícula en placas paralelas. Cuando una partícula asciende con una velocidad media v0 arrastrada por el flujo entre dos placas paralelas que forman un ángulo θ, con la horizontal, la velocidad resultante que determina la trayectoria de la partícula puede descomponerse en dos componentes, Bx y By. Consideremos los triángulos FBC y HIG. E sobre By igual a I sobre Bx, de donde Bx es igual a I sobre E por By. Luego se considera la longitud relativa, la cual va a ser igual a I sobre E. Se sustituye y se obtiene que L por By es igual a Bx. Las velocidades de los componentes de BSC según los ejes X e Y son By igual a BSC por el coseno de θ. El valor de BSC representa la velocidad de caída de la partícula crítica, equivalente a la que habría en un sedimentador convencional de flujo horizontal teóricamente de igual eficiencia. Esto significa que si en un decantador convencional la carga superficial es velocidad de caída de partícula crítica igual a Q sobre el área superficial horizontal del decantador convencional, en uno de flujo inclinado, para obtener la misma eficiencia teórica, la relación sería igual a BSC igual a Q sobre A. Factores que influyen en el proceso. La influencia de L y θ en la eficiencia del decantador la ecuación reescrita para la trayectoria crítica es BSC sobre B0 igual a SC entre el seno de θ más L por el coseno de θ. La figura 7.31 de variación de BSC en función de L nos muestra la variación mencionada en función de la longitud con θ igual a 0 y un valor fijo de B0. Esto se da para ductos de sección circular y placas paralelas. Para los dos tipos de sedimentadores, el valor de BSC disminuye rápidamente con el aumento de L, con lo que se obtiene un aumento significativo de la eficiencia hasta cuando L sea igual a 20. A partir de este valor, el valor de BSC tiene poca variación. En la figura 7.32, la eficiencia del decantador de placas en función de la longitud relativa.
El comportamiento es similar en el decantador de placas paralelas y se cumple también para otros ángulos, como lo muestra en la figura anterior 7.32. Para facilitar el deslizamiento del lodo depositado sobre las placas, el valor de θ que se adopta para diseños es de 60 grados. Establecimiento del régimen. Establecimiento del régimen laminar. El desarrollo de las ecuaciones anteriores fue hecho para el régimen laminar. Sin embargo, en la práctica existe una región de transición hasta que todo el escurrimiento se vuelva laminar, conforme lo muestra la figura 7.33. De este modo, a la longitud de sedimentación debería agregarse una longitud L, correspondiente a la región de transición. El comportamiento es similar en el decantador de placas paralelas y se cumple también para otros ángulos, como lo muestra la figura 7.32 que vimos anteriormente. Para facilitar el deslizamiento del lodo depositado sobre las placas, el valor de θ que se adopta para diseños es de 60 grados. Sin embargo, en la práctica existe una región de transición hasta que todo el escurrimiento se vuelva a laminar, conforme lo muestra la figura 7.32. De ese modo, a la longitud de sedimentación debería agregarse una longitud L, correspondiente a la región de transición. La longitud relativa L para la región de transición en un ducto circular puede ser estimada mediante la expresión L igual a 0,058 RE, donde RE viene a ser el número Reynolds. Aunque la ecuación anterior haya sido desarrollada para ductos circulares, también es aplicada en el caso de placas paralelas. En la figura 7.33 que mostramos a la derecha, la región de transición se caracteriza por una combinación del régimen uniforme con el laminar. Se demuestra que el rendimiento del sedimentador con escurrimiento uniforme es semejante al del sedimentador con régimen laminar, y por lo tanto la región de transición no debe afectar significativamente la eficiencia de remoción. Sin embargo, para efectos de diseño, ha sido común adoptar una longitud relativa, LT, igual a la suma de L más LT, con lo cual resulta un coeficiente de seguridad. La velocidad del flujo o velocidad de escurrimiento. El análisis de la ecuación 35 que vimos anteriormente revela que cuanto mayor es BO, mayor deberá ser BSC, para que resulte el mismo valor de S, siendo L y T fijos. Por otro lado, la velocidad inicial debe ser tal que no acarree el arrastre de los flóculos depositados. La velocidad inicial no debe superar la velocidad de escurrimiento. La velocidad de escurrimiento máximo, definida por la ecuación siguiente. El número de Reynolds. De acuerdo con la literatura y las evaluaciones de plantas, se han conseguido mejores resultados con los decantadores de ductos o placas con un número de Reynolds inferiores a 500. El número de Reynolds es calculado por la siguiente expresión, donde RH es igual al radio hidráulico en centímetros, B0 es la velocidad media del flujo de agua y mu es igual a la viscosidad en centímetros cuadrados por segundo. RH es igual, también RH es igual a B por D sobre 2 multiplicado por la suma de B más D, donde B es el ancho del módulo de sedimentación en centímetros y D es el espaciamiento entre placas. Otros factores que influyen en el proceso. Los resultados obtenidos en la evaluación de plantas de tratamiento de América Latina diseñadas con nueva tecnología, realizadas por el CEPIS o el OPS con el auspicio de la Universidad de Oklahoma, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, demuestran la elevada eficiencia de los decantadores laminares.
En la figura 7.34, que nos muestra la eficiencia comparativa entre decantadores convencionales y unidades de placas paralelas, presenta las eficiencias de diversos proyectos de sedimentación. Se puede apreciar comparativamente la elevada eficiencia de los sedimentadores laminares estudiados. Asimismo, en la figura que veremos luego, se indica la eficiencia comparativa del sedimentador laminar de Prudentópolis, Brasil, eficiencia que supera ampliamente los resultados obtenidos en prueba de jarras de laboratorio. La carga superficial o tasa de sedimentación. Se puede observar también que los decantadores laminares pueden soportar mejor las sobrecargas con menos pérdidas de eficiencia que los convencionales. Las cargas normales fluctúan entre 60 y 240 metros cúbicos, con los valores medios de 120 a 180. Se sugiere que el uso de sedimentadores piloto o por lo menos de ensayos de velocidad de sedimentación de partículas a nivel de laboratorio para fijar las cargas superficiales de diseño de estas unidades. La evaluación de los sedimentadores laminares de Cochabamba, Bolivia, que se muestra en la figura 7.37, esta nos muestra datos comparativos de eficiencias teóricas y reales en sedimentación. Demuestra la variación de la eficiencia tanto teórica como la real. La teórica, que es la prueba de jarras, y la real, que nos muestra valores mínimos y máximos al variar las cargas superficiales. La eficiencia de la sedimentación laminar depende de factores intrínsecos a la carga superficial adoptada, de las características propias del agua tratada y del diseño del sedimentador. A continuación se analizarán estos factores. Carga superficial o tasa de sedimentación. Se puede observar también que los decantadores laminares pueden soportar mejor las sobrecargas, con menos pérdidas de eficiencia que los convencionales. Las cargas normales fluctúan entre 60 y 240, con valores medios de 120 a 180. Se sugiere el uso de sedimentadores piloto o por lo menos de ensayos de velocidad de sedimentación de partículas a nivel de laboratorio para fijar las cargas superficiales de diseño de estas unidades. La figura nos muestra los datos comparativos de eficiencias teóricas y reales de sedimentación. Características del agua. Calidad de agua, turbiedad y color. Los resultados de la evaluación de la planta de tratamiento de agua de Cuenca, Ecuador, demuestran que la eficiencia de un sedimentador laminar es directamente proporcional a la turbiedad y el color del agua cruda, conservando constantemente la carga superficial. Se obtuvieron eficiencias del 88.9% con turbiedades de agua cruda comprendidas entre 5 y 27 unidades, con turbiedades comprendidas entre 100 y 1000. Se obtuvieron eficiencias mayores de 99% y con una turbiedad máxima de 1500. Se alcanzó una eficiencia del 99.9%. La eficiencia remocional del color es menor. Se obtuvieron eficiencias de 67.7 y 78.7% para valores de color comprendidos entre 8 y 15 y 24 y 52. Las características del agua que más influencia tienen en la eficiencia de un sedimentador laminar es la temperatura del agua y la calidad de agua. En la temperatura de agua encontramos que la eficiencia de un sedimentador laminar es directamente proporcional a la turbiedad y el color de agua cruda, así conservando como constante la carga superficial. Mientras en la calidad de agua hablamos de turbiedad y color,
La eficiencia de un sedimentor laminar es directamente proporcional a la turbiedad y el color de agua cruda, asimismo conservando constante la carga superficial. La influencia de coagulación, estamos hablando que es un proceso donde es el factor que mayor influencia tiene en el rendimiento y operación de los sedimentos laminares, tanto en lo referente a la remoción de turbiedad como en la calidad misma del agua, puesto que puede regularse la concentración y el volumen del flóculo, variando los criterios de diseño y las prácticas de mezcla en coagulación, especialmente el valor de GT. Ahora, en este gráfico vemos que la eficiencia, a mayor eficiencia, se va a ser menor la temperatura. Aquí vemos que hay una eficiencia de casi 95, pero también tenemos que acá una temperatura de 5 centígrados. Ahora, si nos concentramos en este punto, tenemos que acá hay una eficiencia de 80 que va comenzando a bajar, pero al momento de bajar la eficiencia, comienza a subir la temperatura. Ahora, las características del sedimentador. Tiempo de operación del sedimentador es una de las características más importantes, ya que habla de la eficiencia de un decantador laminar que mejora con el periodo de funcionamiento. Pero ¿qué es un decantador laminar? Están presentes y son eficientes en las emisiones del 60%, ya que se incrementa en el lapso de 3 meses hasta alcanzar un valor de casi 100%, que es un 95%. Aquí vemos la eficiencia del decantador de placas en función de calidad del flóculo. A mayor porcentaje de turbiedad, va a ser mayor la carga de superficial del flóculo. Característica de los módulos. El tipo de módulo. Estamos presenciando. Cada tipo de sedimentador presenta una velocidad crítica de sedimentación definida por el parámetro S, que tiene esta fórmula que es la variación del seno del ángulo más el coseno del ángulo sobre su volumen. Aquí vemos que a mayor turbiedad va descendiendo y se va plasmando la decantación de la operación de la sedimentación con respecto al tiempo que estamos viendo en meses de 1975 y 1976. Las características de los módulos. Inclinación del módulo. Hablamos de que cada tipo de sedimentador presenta una velocidad crítica de sedimentación definida por el parámetro. Este presenta la turbiedad de renovación en la primera gráfica del porcentaje de turbiedad de renovación y longitud de tubo con respecto al tamaño. Si estamos hablando de medio diámetro, de un diámetro, 2 o 4 diámetros del tubo. Este va a influenciar mucho. Ahora, si vemos la turbiedad porcentuada renovada, estamos hablando con polielectrolitos y sin polielectrolitos. Con el polielectrolitos podemos ver una curva potencial, pero con respecto a los polielectrolitos vemos que la variación es de una manera muy rápida o demasiado rígida, porque este va subiendo con respecto a la turbiedad, pero de un momento a otro su punto de quiebre comienza ya siendo menos en el tiempo. Aquí podemos ver que la variación de la eficiencia del decantador en función del ángulo de inclinación de placas, que acá se habla de, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua de la cuenca de Ecuador. Los tipos de decantadores laminares. Hablamos de un flujo horizontal, cuando esta solución es muy utilizada en plantas comerciales o plantas de pequeña capacidad. Hablamos de las láminas horizontales. Estas están con coagulantes, un floculador, donde en el coagulante entra el agua cruda, pero pasa por el proceso de floculador, que ésta entra con respecto al decantador,
y hacen la evacuación de agua de lavado. Y después hay continuamente un filtro, pero estas tienen que estar de una pendiente del 5%. Ahora, si hablamos de láminas inclinadas, estamos hablando que esto se usa, este tipo de decantador de flujo horizontal, sí es bueno porque su uso se limita únicamente por razones económicas. De flujo inclinado. Este tipo de decantador es el más usado. Generalmente en la parte inferior del decantador se presenta una zona de distribución de agua. En la parte media existen módulos inclinados con un ángulo de 60 grados. El agua decantada se recolecta lateralmente en la parte superior. Hablamos de un decantador laminar de manera transversal. Estamos viendo tubos de PVC con orificios que ayudan en la parte del inicio, un canal de distribución de decantadores, un canal de inspección de los colectadores de lodos. En los tubos tenemos que tener tampones introducidos porque este va a ser, en la parte final va a ser como una válvula de mariposa, que es el canal de desagüe, ya que este pasa por el canal de distribución de filtros. Acá podemos ver un decantador de placas adecuado para plantas grandes, canal central de distribución, sistemas de recolección mediante tuberías y tolvas que los lodos con los colectores de extracción